Inflación por economía petrolera y cambio climático. Una economía a base del petróleo, además de destruir al planeta, está expuesta a la inflación continuamente. Pocas naciones disponen de petróleo y cada vez es más costosa su extracción. Ningún país ha logrado reducir lo suficiente el consumo de hidrocarburos, ni de sus derivados, ni del plástico, a pesar de las legislaciones que prohíben su uso. Cada vez se abren más fábricas de plásticos. Las economías se movilizan a través del petróleo. Surge una guerra, ¡zuas! Inflación. Está bajando el precio del petróleo y ocurre un atentado terrorista y ¡zuas! Se eleva el precio del petróleo. Aunado a que las sanciones de CO2 a la final las termina pagando el ciudadano y no las petroleras. El ciudadano siempre anda con los bolsillos rotos y las petroleras con más dinero, aunque cada vez es más costosa la extracción del petróleo y menos rentable. Pero en lugar de invertir en otras energías renovables, más rentables y menos contaminantes, incrementan la extracción de petróleo para ganar por volumen. Es decir, a la final todos pierden y perdemos al planeta. La invasión a Ucrania, una invasión ilegal y genocida, es un ejemplo de las atrocidades que desatan los intereses en el petróleo por inescrupulosos. El genocida de Putin ha cometido horrendos crímenes en el mundo para dominar la economía petrolera. Cada vez se produce y se vende más petróleo de sangre. Venezuela, Siria, Ucrania son claros ejemplos de las terribles consecuencias de la injerencia del criminal de Putin, el cual ha desatado las peores guerras, invasiones y protección al narcoterrorismo, para que invadan territorios y cometan actos terroristas. El mundo está bajo un terrorismo energético y bajo amenaza continua de una guerra nuclear. Putin comete crímenes lesa humanidad, despotrica amenazas de invadir y de lanzar bombas atómicas sin ninguna consecuencia. Si observas la larga data de delitos lesa humanidad ordenados por el genocida de Putin, las realizó por el dominio energético y de minerales. Pero, ¿qué pasaría si existiese un recurso natural que cualquier país del mundo pudiese producir en espacios abiertos o cerrados, con sol o sin sol, con viento o sin viento, en cualquier época del año, en grandes cantidades? Y que ese recurso, además de sustituir a los combustibles fósiles y a sus derivados del plástico, también sirviese para tratar aguas residuales, absorber CO2, emitir oxígeno, generar iluminación, que podría generarse de él biocombustibles, biohidrógeno, biodiesel, aceites combustibles, agua caliente y electricidad. Valdría la pena invertir en ello. Y si le sumasen todas las energías renovables que existen hoy en día, eólica, solar, energía azul, hidroelectricidad, y se almacenasen y distribuyesen en baterías de agua, la electricidad sería abundante
y por lo tanto económica. La movilidad eléctrica de fuentes de energías renovables sería muy viable. Los desechos serían biodegradables e incluso útiles para la alimentación de peces, de animales, para multivitamínicos y comida para las personas. Ese recurso natural ya existe y tecnologías que lo hacen viable. Impulsa que en tu país se utilicen microalgas. Nosotros educamos y asesoramos cómo utilizarlas en ciudades sostenibles, integrándolas a las infraestructuras y edificaciones, haciendo que cada componente de una ciudad sea generador de energías renovables, agua limpia, iluminación y oxígeno. La ciudad sería un circuito conectando todas las piezas hacia el desarrollo sostenible. También mostramos cómo las zonas rurales pueden generar energías renovables y mejorar su calidad de vida. En zonas desérticas y costeras, en los océanos, para la limpieza de la atmósfera y los océanos. Esto es urgente. Se hace hincapié en reducir emisiones de CO2, pero también hay que resaltar que debemos absorber CO2. Esta transición es fundamental para resolver el cambio climático. Según el IPCC, debemos reducir emisiones y absorber 1 billón de toneladas de exceso de CO2. Ante esta necesidad, las industrias petroleras, con sus infraestructuras, experiencia en bombeo, perforación y en trabajar en lugares inhóspitos o casi imposibles de alcanzar, pueden convertirse de destructores a salvadores del planeta. Una tecnología biomimética, es decir, que imita la naturaleza, al proceso natural del ciclo del carbono, del planeta de absorber CO2, pero que está sobresaturado, que genera energía sin emisiones de CO2 y que absorbe grandes cantidades de CO2. Son las plantas geotérmicas. Si éstas se instalasen en los mares y océanos para que absorban el CO2 de la atmósfera y de los océanos, ayudaría eficazmente a la solución del cambio climático. Otra tecnología igual de efectiva son los paneles solares de microalgas, ya sea en edificaciones, en ciudades, pero sobre todo en los mares y océanos. Las industrias procurarían limpiar los océanos para su instalación. Absorberían CO2 de la atmósfera y del mar mientras generan energía. Estos son algunos ejemplos de muchas opciones para que las industrias petroleras realicen la transición hacia la producción de bienes, productos y servicios sostenibles, de forma rentable para las industrias y económica para el consumidor por lo abundante. En nuestro libro y curso Evolución, explicamos cómo las industrias petroleras pueden hacer la transición de ser destructoras del medio ambiente a ser salvadoras, realizando la transición a ser productoras de energías renovables que absorben CO2, aprovechando sus instalaciones e infraestructuras para producir biocombustibles y la sustitución de derivados del petróleo. Ofrecemos nuestra asesoría para el diseño de proyectos ajustados a las condiciones geográficas de las regiones,
con estas tecnologías y para que las industrias petroleras realicen la transición hacia el futuro, hacia la producción de un mundo sostenible y próspero. De hecho, ya hay varias petroleras que están invirtiendo en la generación de energías renovables, porque saben que si hay un futuro, el futuro son las energías renovables. Un futuro alcanzable si el planeta tiene futuro de sobrevivir a las guerras y al terrorismo, si aplica justicia y de generar energías renovables que absorban CO2 para solucionar el cambio climático. Las soluciones expuestas en los episodios anteriores proporcionarán seguridad y justicia para que podamos impulsar economías con un desarrollo sostenible mediante el uso de tecnologías biomiméticas que reducen y absorben emisiones de CO2. Las dos acciones fundamentales para frenar y revertir el cambio climático. Detener la contaminación ambiental en general con actividades económicas desarrolladas a modo de biofactorías, recuperando y conservando ecosistemas, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos que ejercen derechos humanos con responsabilidad y en igualdad de oportunidades de ejercerlos y de consolidarlos en democracias participativas. Sin embargo, es necesario un compromiso mundial de salvaguardar los recursos naturales esenciales para garantizar la respiración de las presentes y futuras generaciones hasta al menos el año 2050, estableciendo, según lo considerado en la política de gestión de la calidad del aire, de los recursos naturales claves contra el cambio climático y todos los necesarios para que haya la suficiente concentración de oxígeno en el planeta para sostener la vida tal como la conocemos ahora. Porque la realidad es que con nuestra contaminación estamos desterraformando a la Tierra. Es decir, estamos cambiando la composición atmosférica que hace posible la vida tal como la conocemos ahora. Y de continuar el deshielo de glaciares, liberarán más gases tóxicos a la atmósfera. El deshielo de glaciares no solo afecta la toxicidad del aire, la variación de la distribución del peso terrestre produce cambios en el eje gravitacional terrestre, desestabilizándolo, lo que origina terremotos de gran intensidad, cambios en los polos magnéticos, entre otros efectos que imposibilitan la vida en el planeta. El eje de rotación de la Tierra oscila constantemente en medidas relativamente pequeñas, pero estas medidas se están ampliando significativamente con el transcurso de las décadas que coinciden con el deshielo abrupto de los glaciares y el consumo sin reposición de las aguas subterráneas que terminan en el mar sin ser repuestas. Han variado las masas del planeta, lo que incide en una oscilación del eje gravitacional, del cual depende la estabilidad y generación del campo magnético que nos protege de la radiación solar y de los rayos cósmicos. Su debilitamiento o desaparición haría imposible sostener vida en el planeta. Esto es avalado por los estudios científicos difundidos en diversos artículos, tales como el publicado
por expertos de la NASA en el 2016, el cual indica que el derretimiento de las capas de hielo, especialmente en Groenlandia, está provocando un cambio en la distribución de peso, lo que ha derivado en una modificación del curso del Polo Norte y el movimiento del eje rotacional de la Tierra, acentuando su inclinación, provocando el empuje del movimiento polar hacia el este. En 2018 reafirman que la desviación en el eje de la Tierra es debido al cambio climático y que el eje gravitatorio es menos estable debido a una sobrecarga lateral ocasionada por el aumento del deshielo de los polos debido al calentamiento global. La capa de hielo de Groenlandia se ha derretido en un peso equivalente a 7.500 gigatoneladas que han ido a parar al océano, afectando la estabilidad de la rotación de la Tierra y haciéndola bambolearse, según afirmaciones de la NASA. Científicos y observadores de distintas partes del mundo coinciden en que el desplazamiento de grandes masas causadas por el calentamiento por intervención humana han ocasionado en los últimos 30 años que el eje del planeta, la línea imaginaria alrededor de la cual gira el planeta en su movimiento sobre sí mismo, ha experimentado un desplazamiento acelerado. El derretimiento de los glaciares hace que el eje se mueva y por tanto hace que también se desplacen los polos, lo que pudo ocasionar que el campo magnético terrestre se esté debilitando gradualmente. Así que no es una cuestión de años o décadas, es una necesidad de la hora. Es urgente pactar los recursos naturales claves a conservar, no solo para detener el aumento de temperaturas, también debe ser para evitar mayor toxicidad del aire y evitar que el campo magnético de la Tierra desaparezca. Debemos subir el nivel de necesidad de resolver el cambio climático como una emergencia del ahora. A pesar de que es un problema que tiene solución, las soluciones no se aplican. Se complican la vida para seguir en una economía inflacionaria y contaminante del petróleo. Debemos aplicar las soluciones desde ya. Con responsabilidad lograremos salvar al planeta con un desarrollo sostenible, próspero y abundante de recursos, reiterando que los valores humanos y naturales que nos ayudan a sobrevivir son los más importantes. Te invitamos a hacer nuestro curso Cómo tomar acción climática eficaz y a solicitar nuestros servicios de asesoría. En nuestra página web podrás elegir cuáles proyectos te gustarían hacer para tu hogar, empresa, industria, conjunto vecinal, ciudad, región, país o continente. Tú puedes tomar acción climática eficaz y juntos lo podemos lograr. Salvar la Tierra del cambio climático, mitigar desastres naturales y expandir a la humanidad con altos estándares de calidad de vida, con un desarrollo sostenible y en igualdad de oportunidades de ejercer derechos humanos y ambientales. Comienza ya y solicitamos tu apoyo para continuar nuestras actividades.